Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal. Hoy seguimos en esta nueva serie que ya estamos empezando y en la cual en el episodio anterior estuvimos haciendo todas estas entradas a lo que serían la ciudad en las islas artificiales. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, regalarme un like que me ayuda mucho. También gracias a los miembros del canal por el apoyo adicional. Así quedó lo que hice en el episodio anterior y hoy lo que voy a estar haciendo van a ser dos cosas. Primero voy a estar como delimitando un poco la isla principal como para ir viendo cómo va a ser el layout y vamos a estar también justamente construyendo todo lo que corresponde a los servicios eléctricos, de aguas residuales, de agua potable y de basura, como para ya ir asentando un poco todo eso. Por acá voy a ir haciendo lo que sería la parte de la autopista principal. Esto sería en la isla principal justamente. Y lo que sí les voy a estar comentando es que no va a ser todo fiel a lo que era la ciudad que hice en Cities Skyline 1. Voy a estar tomando de referencia ciertos puntos, pero como ya saben que los edificios en esta nueva versión del juego son bastante grandes, hay muchas cosas completamente distintas, entonces va a tocar ir como reajustando. Entonces eso lo voy a ir como que viendo a medida que vayamos avanzando con la ciudad. La parte de lo que sería el suministro eléctrico, de agua y de basura va a estar en el mismo lugar que sería esta zona, pero sí creo que voy a cambiar mucho la distribución. Y más que todo, algo que sí me pasaba cuando jugaba esta ciudad en Cities Skyline 1 era con respecto al tráfico. Entonces, lo más seguro es que voy a estar realizando ajustes en las intersecciones que voy a estar creando. Capaz para hacerlas un poco más realistas. Vamos a ir viendo, vamos a ver cómo va a quedar la que voy a estar haciendo hoy. Por ahora vamos a dejar fijo lo que sería estas rotondas que eran bastante características de la ciudad. Teníamos dos rotondas súper pero súper grandes que tenían bastantes conexiones. Entonces estas sí las voy a estar dejando. Por ahora voy a estar colocando estas carreteras, pero solamente las estoy haciendo como de guía. Luego las voy a modificar. Esta también va para acá, que sería toda esta. Por lo menos en Cities Skyline 2 la herramienta de carreteras, vuelvo y repito, es bastante buena a la hora de uno ir como creando. Lo otro es que todo el borde de esta zona al final lo voy a estar modificando con el Road Builder, pero por ahora solamente voy a estar colocando, creo que esta de 6 carriles para luego editarla. Había una diferencia en la ciudad que yo hice en Cities Skyline 1 y era que como teníamos el monorriel, era uno de los medios de transporte que eran perimetrales a la isla. Ahí se pueden ver que son esas líneas negras y los cuadritos grises son las estaciones. Como no tenemos monorriel en Cities Skyline 2, voy a estar reemplazándolo por el tranvía. Pero voy a modificar las carreteras, porque voy a hacer un tipo de carretera que primero tenga unas vías exclusivas para el tranvía y segundo tenga como un bulevar, una zona peatonal, una parte peatonal que es la que va a estar dando hacia el mar y es como que la forma que voy a estar creando. Entonces va a estar dividido en monorriel, las vías para los autobuses y transporte particular y la parte peatonal. Eso sí, eso no lo voy a estar haciendo en este episodio, pero es como para que ya tengan una idea de lo que se me ha ido como ocurriendo para esa parte. Así que esta carretera que estoy colocando solamente es como para tener la guía principal de las avenidas que van a estar separando cada una de las secciones de esta ciudad. Así que por allí estaríamos bien. Acá sí los voy a poner un poco más chicas, porque acá tenemos estas que estarían para acá. De verdad sí espero que
que espero después colocar lo de los puentes, que lamentablemente, como les digo, quería los puentes elevadizos, pero bueno, el DLC quedó pospuesto, nos toca esperar un poco más. Pero bueno, por lo menos estas zonas sí las voy a dejar ya como delimitadas. Todas estas y estas como para acá también. Ya después ir viendo cómo voy a ir ajustando dependiendo del contenido que tiene el juego, que voy colocando en cada una de ellas. Ahora, de este lado es donde vamos a estar colocando las partes de servicios. Esta parte también va a ser de servicios y va a ser una zona industrial. Entonces vamos a delimitar un poco esta parte porque hay ciertas zonas que sí voy a mantener, como sería esta parte de la carretera, que sí voy a seguir como el layout que ya teníamos en la serie anterior. Acá en esta parte, en la serie anterior, yo tenía una parte de industria pesquera que lamentablemente también íbamos a tenerla en el nuevo DLC de Cities Skyline 2, pero bueno, toca seguir esperando. Ahora bien, como les había comentado, ya esta zona va a cambiar. Vieron el layout que se muestra en el overlay, que es un poco distinto. Entonces, por acá voy a estar modificándolo de la siguiente manera. Primero, tenemos esto que sería el suministro de agua. Voy a tener suministro de agua en este lado. Puede ser aquí. Lo estoy colocando así, porque después voy a tener que hacer la delimitación para hacer el muelle y todas esas cosas. Vamos a hacerle la carretera por este otro lado. Y en este espacio que tenemos acá, vamos a terraformar temporalmente, porque esto es para hacer la carretera que va a tener el muro. Entonces, por acá tendríamos esta carretera que va a delimitar la isla artificial con la parte del agua. Igualmente aplica para toda esta zona. Y por acá voy a estar luego colocando la planta eléctrica, que por allí voy a estar utilizando esta de gas natural. Vamos a ponerla, puede ser acá. Ahora, algo que sí me afecta es, vean la autopista. La autopista vamos a tener que modificarla. Por eso era que les había comentado un poco que va a ir siendo como que el momento de ir haciendo reformas en toda esta zona. Entonces, primero vamos a modificar esta parte, porque la autopista sí va a pasar por arriba, pero esta vez sí alta. Y vamos a quitar toda la parte de este puente para ajustarlo a la parte de la nueva autopista. Ahora lo que sí es que me va a tocar redistribuir las entradas y las salidas de esta parte de la ciudad. Porque antes era como que mucho más sencillo. Creo que esta vez me voy a complicar un poco más en ver cómo distribuyo estas entradas y las salidas. Vean que acá, si ven el overlay, la parte amarillo eran las carreteras. Eran súper simples. Una rampa de salida, una rampa de bajada y ya. Aquí quiero como que hacer algo un poco distinto. Así que vamos a ver primero cómo va a quedar eso. Por ahora vamos a colocar la parte de tratamiento de aguas. Esta sería de aguas residuales. Y por acá agregaríamos otro también aquí. Después lo voy a ir ajustando un poquito. Hagamos una de las primeras entradas a la ciudad, que sería esta parte de la autopista, que va a entrar desde este lado. Vamos a ponerla por esta zona. Aquí dividimos los carriles para hacer la bajada hacia la ciudad. Ahí tendríamos entonces nuestra primera bajada. Vamos a expandir un poquito estas partes de acá con algunos tanques, ¿sí? Y por aquí abajo, bueno, la carretera, esta carretera la voy a sacar porque quedó sobrepuesta allí en la edificación, así que saquémoslo por aquí. Y en este espacio vamos a colocar como una expansión de la parte hidroeléctrica. Vamos a poner
pueda ser este, pero de lado. Acá. Ahí estaríamos. Entonces como para que se vea más amplio, más industrial toda esta zona. Aquí acomodamos la parte de las carreteras para hacerlo del muro. Y por aquí voy a expandir con estos que son para succionar agua. Así que bueno, por aquí ajusto toda esta parte del muro para que quede mucho más prolijo. Ahora esta parte va a ser la de procesamiento de residuos. Vamos a colocar este, que sería una planta de procesamiento. Y voy a estar colocando una de reciclable. Sí, de residuos reciclables. Mejor. Hacemos una carretera por aquí. Y vámonos con la parte de los suministros, que sería el centro de reciclaje. Perfecto. Entonces, ya tenemos toda esta zona. Voy a estar haciendo una entrada por acá. Vean que le estaría haciendo como de esta forma. Ya sí va a ser un poco distinto a lo que habíamos hecho en la ciudad en Cities Skyline 1. Pero bueno, esa es la idea. La idea es como tener el enfoque de las islas artificiales, mantener algunas cosas, pero readaptarlo a lo que tenemos en Cities Skyline 2. Entonces ese va a ser el enfoque que voy a estar tomando para la ciudad. Por acá puede ser curva. Y quedaríamos aquí. Tenemos ya una entrada de los que vienen de la isla grande, que vengan por la autopista. Y por acá voy a estar haciendo una salida que va a ser, esta salida creo que la voy a estar haciendo mixta. Es decir, va a ser una parte que va a ser salida hacia afuera de la ciudad y otra que sería hacia las otras islas. Bueno, ya van a ver cómo va a quedar un poco distribuido toda esta parte.
Y bien, así quedaría este distribuidor. Creo que me gustó. Tiene salidas para todas las zonas. Acá podemos ir ajustando un poco estas partes porque ven que quedó la viga debajo del... Está pegando con la carretera de abajo. Pero esta era como la idea de hacer un distribuidor. En las partes de abajo después voy a ir viendo que coloco. Capaz coloco almacenes, estacionamientos. Pero vean que la idea era tener así un distribuidor un poco como más realista. Creo que se ve un poco más realista a como lo tenía antes en el Conoma de Cities Skyline 1. Así que bueno, esa era un poco la idea. De todas maneras, díganme en los comentarios qué tal les parece. Eso también lo voy a estar haciendo con las demás entradas a la ciudad que tengan las rampas que tenga la autopista, porque quisiera que se vea un poco más realista esa parte y no solamente que sea una rampa de bajada y ya, sino que se vea así la autopista más elaborada. Me va gustando cómo va quedando esta zona. Ya lo que voy a hacer es entonces decorar un poco los espacios para ya dejarlo listo para los próximos episodios.
Y bueno chicos, ya entonces por acá coloco un poquito de vegetación para darle un poquito más de verdor a toda esta zona. Y con esto estaríamos terminando la parte de los servicios básicos de la ciudad. Así que bueno, espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios qué tal les pareció, cómo va avanzando la ciudad. Y nos estamos viendo ya en un próximo videito. Chao, chao.